Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar la tarea de esta semana, que es la materia planeación didáctica. El tema es la importancia de la planeación. El maestro es Jesús Antonio Larios Trejo y su servidor Jaime Cortés Cerda. En esta ocasión me apoyaré de imágenes de una caricatura muy famosa, de Dragon Ball. Bien, la evolución del concepto de planeación educativa. De acuerdo con Aguerrondo, en 1990, la planeación es en el ámbito educativo de la década de los 40, y desde entonces los aspectos teóricos y prácticos han variado mucho. El planeamiento de la educación adquirió mucha importancia para los países del continente latinoamericano, pues surgió como una de las principales contribuciones a su crecimiento económico, al desarrollo social y cultural. Tomando en cuenta, todavía algunos estudios han demostrado que, pues, no es en la cuestión individual, sí te genera la educación un crecimiento, pero a nivel país, a mayor educación, realmente no mejora mucho. Es lo que últimamente había escuchado. Habría que ver, ¿no? Cómo son esos estudios. A raíz de lo anterior, se consideró que una planificación de la educación fundamentada en la racionalidad y en la objetividad de las acciones era suficiente para lograr grandes cambios en la educación de los países. La educación, pues, como agente de cambio para la vida de la gente que vive en cada país. La psicología del control de conducta y el desarrollo educativo remonta a la primera década del siglo XX con el expansionismo industrial y financiero de Estados Unidos. En este caso, Frederick Taylor protagoniza este movimiento con la generación de programas racionales en la organización del trabajo, vinculados a la incipiente psicología del control de la conducta, donde, pues ya lo más importante, era la conducta de los alumnos, no tanto los aprendizajes. En la búsqueda para encontrar caminos diferentes que ayuden a explicar el aprendizaje humano, nace la didáctica crítica por los años 50 del siglo pasado, como una crítica a las concepciones de la escuela tradicional y de la tecnología educativa. En la didáctica crítica, la tarea de elaborar programas de estudio adquiere una nueva dimensión. Se replantean los supuestos teóricos de los programas, convirtiéndose en propuestas de aprendizaje mínimo. Rechaza que el animador se convierta en un mero reproductor o ejecutor de los modelos de programas rígidos y prefabricados por expertos educativos. Por ello, su propuesta es que los sujetos educativos adquieran capacidad de análisis y de reflexión sobre su entorno o ámbito laboral. Aquí vemos como la escuela tradicional, Milk dándole unos golpecitos, unas nalgaditas a Goten. Veremos algunos enfoques ahora. En la planeación estratégica, según Kaufman, todo proceso planificador está intrínsecamente relacionado a los tres principios fundamentales, que son racionalidad, conocimiento de la realidad y contingencial o prognosis. Y vamos a ver ahora si la planificación se centra en la formulación de planes, programas y proyectos, basados únicamente en la experiencia de expertos, los cuales son plasmados en un documento, o por el contrario, se le da un enfoque táctico operativo muy relacionado con la planificación estratégica, en el cual la planificación se centra en el problema planteado por los actores sociales y la formulación de objetivos se da por consenso, que es normativa. ¿Sí quedó claro?
Entonces, será normativa cuando obedece y el centro sean los planes y programas. Entonces, es normativa. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, pongo a Majin Buu que habla que es el más flexible de esta pequeña caricatura. Y es que dice, los alcances y enfoques de la planificación pueden dilucidarse desde el ámbito de la planificación normativa y de la planificación estratégica, que al hacer una comparación de sus principales postulados se concluye que la planificación estratégica es más flexible que la normativa. Les da más oportunidad de participar a los actores sociales, comprometiéndolos y haciéndolos parte del proceso. Pero además, esta planificación debe poseer flexibilidad. Flexibilidad, pero sin perder la direccionalidad de sus acciones, en modo que no sea tan rígida para alcanzar sus metas u objetivos. Al final tiene que ayudarnos a alcanzar las metas. Y si la rigidez no permite que eso se realice, pues bueno, es donde se requiere que sea flexible esto. Planeación del aprendizaje por competencias. El proceso de enseñanza que realiza el docente debe ser congruente con los resultados de los aprendizajes seleccionados y traducidos como competencias a ser desarrolladas por el estudiante, tanto de corte transversal como disciplinar y profesional. Y a su vez, con los contenidos conceptuales, metodológicos y humanos, estamos hablando de los valores, de las actitudes, que son determinados en el desarrollo de los diversos componentes o elementos de la competencia, siendo que el docente debe abocarse al diseño y o selección de estrategias de aprendizaje que propicien la construcción del conocimiento y que ayuden a generar los ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante y lo lleven a adquirir una competencia buscada. La planificación basada en proyectos. Esta es para mí la más importante y es que en música la nueva escuela mexicana propone que se trabaje por proyectos. Entonces, a mí me pareció tal vez para mí lo más interesante, porque si un proyecto de ABP conlleva una preparación cuidada y bien planificada, no solo teniendo en cuenta las actividades, el material, el producto final o la forma de la evaluación, sino también las agrupaciones que vamos a utilizar, la comunicación con otros docentes, las salidas fuera del centro o las capacidades de cada alumno para tomar un rol específico durante el proyecto. Ahora enfocándonos a la importancia de planear. Yarena dice que una planeación es importante conocer el objetivo que se persigue, es decir, lo que queremos alcanzar. Para ello es necesario corregir los procesos negativos y aprovechar los recursos existentes, así lograr el objetivo deseado. Por tanto, el plan nos va a ayudar a llegar al objetivo. Y difícilmente lo lograremos si no tenemos una planeación. Tenemos las diferentes fases de la planeación. La primera sería la fase diagnóstica. Es la evaluación de entrada al inicio de año escolar de la planificación curricular con todos los actores dentro de la escuela, de manera que se garantice el logro de las competencias propuestas. La fase de propósito de la planificación curricular. Este momento consistirá en dar una visión global y específica de la acción educativa, proporcionar continuidad e interdisciplinariedad entre los contenidos, asignaturas, el pensum, de acuerdo con el contexto sociocultural del estudiante, considerando las experiencias anteriores en cuanto a las planificaciones, revisión de informes, de pasantías, perfil de egreso, utilización de los recursos adecuados para el logro de las competencias. Entonces estamos hablando que ya estamos pensando en el contexto que tienen nuestros alumnos para ver si van a ser adecuadas lo que estamos realizando. Después, fase de selección de estrategias metodológicas. Comprenden métodos, técnicas, recursos. Existen diversos criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante determinada situación de aprendizaje. Cabe mencionar que el docente debe tomar en cuenta el dominio al que se refiere la competencia, ya que no es lo mismo si el alumno va a reflexionar sobre sus emociones, a diferencia de
si va a resolver un problema matemático o bien va a desarrollar una habilidad para ejecutar algún instrumento, como es en nuestro caso. Entonces, determinará pues la metodología, la técnica y los recursos que va a utilizar considerando las fases de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias están enmarcadas en el constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples, los aportes de las neurociencias y la programación neurolingüística. La siguiente fase son herramientas para elaborar una planificación curricular en el aula por competencias, en este caso. En estas actividades se integra la acción de saber, saber hacer, saber ser y saber convivir con los elementos de las diferentes competencias, ya sean conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por último, la que nos dice si fue un éxito o no será la fase de evaluación de la planificación. La evaluación de la planificación es un instrumento que permite medir el avance académico según la estructura y el cumplimiento de cada plan de clase. Tal vez lo más complicado es decir, bueno, al final los alumnos adquirieron el aprendizaje, fue lo suficientemente adecuadas las actividades, el tiempo. eh, Esta parte es la que nos va a ayudar a crecer como docentes. El tener nosotros mismos esa retroalimentación a partir de cómo evaluamos nuestra propia planeación y nuestro propio desarrollo de la sesión. Y por último, la conclusión. En lo personal, la realización de una planeación educativa es un proceso más que complejo y el tomárnoslo a la ligera nos llevará, entre otras cosas, a estar improvisando, a no tener certeza de que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados y en el peor de los casos, a que la sesión sea un fracaso, terminando el docente frustrado y desanimado. Podemos hacer la comparación de un mecánico que llega a reparar un auto sin las herramientas adecuadas. Posiblemente sea incapaz de hacer aquello para lo cual fue contratado. Entre otras cosas, este trabajo me llamó más la atención fue el enfoque por proyectos, pues en el área de música, como ya le dije, se propone, según la nueva escuela mexicana, que se adopte este modelo. Y me ha llevado a entender que no lo estoy haciendo de la manera correcta. Por lo tanto, bueno, es necesario hacer modificaciones a mi propia práctica docente desde la planeación. Desde este punto debo decir que yo entré a estudiar esta carrera porque entiendo que tengo muchas dificultades, me faltan muchas cosas y deseo aprender más, deseo desarrollar más habilidades. Entonces, en este punto, siento que vale la pena lo que estoy estudiando porque, verdad, estoy aprendiendo y estos contenidos van directamente a, a las cosas que necesito. Entonces, para mí esto me está llevando a aprender más, a conocer más y, y a pues hacer mi trabajo mejor, que realmente es para lo que entré a esta carrera. Por último, me llama la atención que la planeación también se encuentra en transición. Este, Ante la pandemia que estamos viviendo y la integración de los nuevos modelos híbridos, creo que en poco tiempo veremos nuevos documentos y formatos que se van a adecuar a la normalidad. Estamos en una etapa muy, muy especial y pues dentro de poco tiempo veremos nuevos formatos, nuevas propuestas de planeación que, que se, que se crearán o que obedecerán a estas nuevas necesidades. Ojalá nosotros podamos también proponer algo nuevo o por lo menos algo suficientemente adecuado para que los alumnos, a pesar de todas esas situaciones por las que están pasando, sean capaces de alcanzar los aprendizajes. Lo tomé de lo último, todo este documento los tomé de la bibliografía que se nos facilitó, sobre todo los, de los dos libros, que sería de los dos documentos, la planeación como recurso didáctico en el proceso de enseñanza en la escuela primaria y
de día la planificación educativa como herramienta fundamental para una educación de calidad. Este sería mi trabajo. Por su atención, muchas gracias.